Aníbal Quiroga está en la línea con nosotros. Espero que sí. Está. Doctor Quiroga, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Me escucha? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, Cristian? Buenas noches. Doctor, a ver, lo primero que le quería preguntar respecto de su columna. Alberto Fujimori no puede postular. ¿Por qué no puede postular desde su punto de vista? Porque es un condenado, ¿no? Él tiene una condena de 25 años que no ha cumplido y ha sido exonerado de la carcelería de esa condena por un indulto presidencial, que es una gracia, no es un derecho. Por lo tanto, su estatus jurídico es de un condenado que tiene todos los impedimentos que tiene un condenado. Si dos personas cometen un mismo delito, son cómplices, y ambas son condenados a 20 años, una es indultada y la otra no, los dos tienen el mismo estatus jurídico. Si él fuera un rehabilitado, si fuera inocente, como dicen sus abogados o él mismo, si no tuviera responsabilidad, no tendría que pagar la reparación civil, y sí tiene que pagarla, ¿no? Y además genera antecedentes penales. Entonces, la rehabilitación no es como ellos han dicho, que es automática. La rehabilitación se da cuando uno cumple la pena, y su pena está por cumplirse todavía, solo que por un regalo presidencial previsto en la Constitución, él no está en la cárcel, sino está en su casa. Pero de ahí a que tenga los derechos políticos completos, hay un salto muy grande. El artículo 33 de la Constitución es muy claro. Correcto. Doctor Quiroga, en su columna también escribe, y esto le quería preguntar puntualmente, ¿no? Porque de alguna manera quizás se une a la línea de lo que comentaba anteriormente en la columna de Rafael Belaúnde Llosa, que comienza a comentar justamente, ¿no?, digamos, esos puntos negativos que quedaron claros del fujimorismo allá al final de los años 90, inicios del 2000, que es justamente, ¿no?, presionar, digamos, prácticamente tratarlo de quemar como una inquisición del siglo XXI a quienes opinan o no están en la línea de lo que algunos fujimoristas plantean. Y usted lo comenta así, como Galileo en el siglo XVII, al ser confrontado por la Santa Inquisición, tenemos la firme convicción constitucional de que el expresidente Fujimori no está habilitado para ser candidato a ningún cargo de elección, menos para volver a ser presidente de la República. Y usted en el párrafo final también dice, no se trata de maldad, entre comillas, ni de favorecer a nadie, como chilla la Inquisición fujimorista a quien se atreve a dar una mera opinión ejerciendo un derecho fundamental. ¿Qué ha pasado, doctor Quiroga? Es decir, ¿quién le ha dicho por qué usted siente que hay una inquisición naranja que lo está persiguiendo? Bueno, lo que ocurre es que, digamos, a la gente no le gusta escuchar una opinión independiente, ¿no? Le gusta solamente cuando se les aplaude o cuando uno se calla la boca, pero como usted sabe, el derecho a opinión es un derecho que está en la Constitución y yo lo ejerzo, y lo ejerzo desde mi punto de vista académico, ¿no? Esa es mi opinión y la voy a mantener aunque la gente diga lo contrario. No se trata de que sea una opinión de maldad, como se ha dicho públicamente, o que trate de favorecer a nadie. No tengo ninguna participación en la vida política, salvo el análisis y la opinión constitucional. Entonces, me parece absolutamente insostenible que una persona que ha sido hace 40 años presidente de la República, que ha pasado por 3 situaciones diferentes. Primero, una vacancia presidencial. En la historia del Perú, en 200 años solo hay 4 presidentes vacados. Uno de ellos es Fujimori, que luego pasó por un juicio en la vía civil y fue condenado a 25 años por delitos muy graves, y que no terminó de cumplir su condena y que ha sido indultado supuestamente porque tenía una grave afección y porque, como él mismo suplicaba y sus abogados, nadie debía morir en prisión. Y que ahora en el año 2024 pretenda correr las elecciones presidenciales, me parece un reto al sistema constitucional, un reto a la sociedad y un reto moral también. Esa es mi opinión. Si les gusta bien y si no también. Y las opiniones se combaten con opiniones, no con adjetivos, porque como usted también sabe, cuando los adjetivos salen a relucir es porque las ideas se han acabado, ¿no? Correcto. ¿Por qué también supone un reto, más allá del sistema jurídico, a la sociedad, al sistema político? ¿Por qué, digamos, no comenta eso, doctor Quiroga? ¿Cuál es ese reto? No es posible admitir que en el primer quinquenio del siglo XXI no hayan líderes políticos capaces de asumir la presidencia de la República. Tenemos que recoger una reliquia, además, digamos, con todos los condicionantes negativos de la salud, la edad, los achaques, las condenas, la vacancia. O sea, si en el año 2024 vamos a tener que recurrir a una figura como lo que fue el presidente Fujimori, es que realmente la sociedad peruana, la sociedad política, no ofrece algo mejor. Y eso me parece una cosa discutible en la sociedad peruana. Yo no podría más que coincidir con usted. Ahora, le pido dejar de un lado el punto de vista netamente constitucional, pero también ir al tema político. Es decir,
¿le parece que aquí hay una estrategia política de parte de Fuerza Popular ante la incapacidad de Keiko Fujimori en 3 elecciones seguidas de poder haber logrado el triunfo, de tener la esperanza que no se sabe por qué? Será finalmente el Jurado Nacional de Elecciones quien deberá hacer cumplir la ley, doctor Quiroga, ¿no? Si es que, como todos los constitucionalistas, o la mayoría de ellos coincide, no puede Alberto Fujimori postular a la presidencia. Y eso, entiendo, tendría que hacerse antes de presentar la plancha, porque si se presenta la plancha, se presenta una tacha y Alberto Fujimori, el jurado dice que no puede postular, entiendo que se cae toda la plancha, ¿es correcto? Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque ya ocurrió con el caso de Cerrón, que fue retirado de la plancha y la plancha continuó con Castillo. Pero va a depender de lo que diga la Corte Suprema Electoral, en este caso que se llama Jurado Nacional de Elecciones. Pero yendo al análisis político, Sí. yo creo que el partido fujimorista tiene un problema de origen, ¿no? Un partido político es una célula de la sociedad que, digamos, tiene una organización democrática en menor escala y que ya se va a proyectar hacia la sociedad para finalmente tener, digamos, cargos políticos del Estado. El problema es que después de Alberto Fujimori viene la hija, ¿no? Hay una especie de herencia que no es muy democrática que digamos, ¿no? Si Keiko fuera Keiko Ramírez o Keiko Rodríguez, probablemente no sería lideresa de lo que es. Está allí porque es la hija de. Entonces, ese problema político de herencias, ¿no es cierto?, es lo que, digamos, tiene lastrado, yo creo, desde el punto de vista político, al propio movimiento, partido o grupo fujimorista, como quiera que se le llame, ¿no? Y entonces, claro, como ahora parecería ser que no funciona o no tiene el suficiente jale electoral, recurren a este personaje ya muy mayor que es el padre. Y eso altera totalmente el escenario político. Por eso estamos discutiendo el tema, altera totalmente, digamos, la discusión política. Yo creo que los partidos políticos o los movimientos políticos están en la obligación de presentar líderes jóvenes y líderes inteligentes que puedan asumir ese reto, ¿no? Ahora, ¿no le da la posibilidad de que sea una estrategia y que al final, a la hora de efectivamente presentar la plancha, pues decidan que Alberto no vaya justamente por estos impedimentos legales? Y si así fuese, ¿cuál igual sería el mensaje para la ciudadanía respecto de esta artimaña, si se quiere, de decir que Alberto Fujimori va a ser el candidato cuando legalmente no lo puede ser? Bueno, no sé si será un artimaño o no, no tengo elementos para poder juzgar eso, ¿no? Si fuera una estrategia política, me parece absolutamente equivocada. Si fuera una estrategia política, me parece que va a condenar al fracaso, ¿no? Y si fuera una cosa, después hacer un gambito, un cambio de uno por otro, creo que tampoco el tema va a funcionar. Lo que sí creo que está alterando el sistema político peruano de mala manera, recurriendo no solamente a una persona mayor. En la historia hay, digamos, hasta 3 ejemplos claros. El presidente Roosevelt fallece en su 4º mandato después de 20 años, cuando el mandato americano era de 5 años, a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, y eso trajo muchos problemas para los Estados Unidos. Era un presidente mayor y además minusválido. El presidente Balaguer intenta su 5º o 6º mandato en República Dominicana con más de 80 años e invidente. Y el presidente Biden hoy día ha renunciado a la candidatura justamente por un tema de edad y por no estar en sus condiciones mentales y físicas completas como para un segundo mandato en un país tan complicado y tan poderoso como los Estados Unidos. Entonces, hay que saber dejar pasar el tiempo. Y yo creo que cuando digo que es un reto para la sociedad política, es que no es posible que tengamos que recurrir a una reliquia política de hace 40 años y no presentar, digamos, en el año 24 del siglo XXI, una opción política que sea mucho más bondadosa para el país. Estamos pensando no en ganar las elecciones, estamos pensando en qué es lo mejor para el país. Ese es el tema, ¿no? Pudo haber, porque parece que se ha ido de un extremo a otro, ¿no? Como yo comentaba al inicio, en el 2011 y 2016, Keiko Fujimori más bien trataba de sacudirse de la herencia del padre y ahora, digamos, una vez con el padre en casa, en vez de alguna manera reivindicar lo bueno y tratar de jalarlo, pues se va al otro extremo y dice que ella no va de candidata, sino que va el padre. Es decir, es irse de un extremo a otro también. Bueno, sí, pero como le digo, no puedo saber si eso es una estrategia o no, si es verdad o no es verdad. Lo que sí me parece que es una cosa, digamos, insólita, Sí, pero más allá de que sea una estrategia, más allá de que sea una estrategia, doctor Quiroga, o sea, habla de la orfandad de ideas y la orfandad de liderazgo de Keiko Fujimori. Es decir, pues queda anulada. Sí, simplemente, nuevamente, se reafirma que ella está ahí simplemente por ser la hija y ella misma se quita toda capacidad política. Pero sobre todo habla de la orfandad, del amor por el país, del amor por la patria, ¿no? La necesidad de ganar espacios políticos, de ganar el poder, hace que se lleve uno por delante de la sociedad. Hemos tenido una pandemia complicada que no nos ha permitido celebrar adecuadamente,
los 200 años de vida republicana y hoy día enfrentamos este problema frente al proceso electoral 2026. Yo creo que a eso me refiero cuando planteo que lo que estamos discutiendo ahora es un reto para la sociedad política, ¿no? Correcto. Déjeme plantearle solamente dos cosas más, ¿no? Leo un tuit de Rafael Belaúnde Yos en la línea de lo que escribe. Dijo: lo que corresponde ahora es que quien logre la presidencia deje sin efecto el indulto a Fujimori, pues es evidente ahora que no había fundamento para el indulto humanitario. En esa misma línea, Natalia Amprimo el día de hoy señala: lo que sí no creo es que se pueda revertir su indulto. ¿Por qué? Él pregunta, Natalia Amprimo: ¿alguien puede discutir la condición de salud de Fujimori? Él está disminuido, no está en discusión su condición física, pero obviamente su eventual postulación no es positiva para el país porque, en cierta forma, hace parecer que el indulto ha sido una burla. Digamos, con esas dos posiciones distintas, ¿cuál es la suya, doctor Quiroga, respecto de la posibilidad de revertir o no el indulto? Es decir, queda claro que la salud física, que el deterioro de Alberto Fujimori es real, es palpable, pero el hecho de que intente, ya sea real o no, decir que va a ser candidato, digamos, ¿eso podría anular el indulto o son cosas distintas? Bueno, diría tres cosas, ¿no? En primer lugar, el indulto humanitario como indulto humanitario no existe. La Constitución habla de indulto a secas. Puede ser una razón humanitaria, puede no serla. Okay. Hay gente muy enferma que no es indultada y hay gente sana que es indultada. Pero, claro, si el indulto ha sido dado por razones de salud, porque él mismo suplicaba desde el hecho de la clínica que no quería morir en prisión, su conducta actual contradice eso. En segundo lugar, antes se decía que el indulto era irrevocable y perpetuo, era cosa juzgada, pero a raíz del caso Crucillat, cuando el presidente García anula el indulto, ya se admite que el indulto pueda ser anulado. Pero además hay un tercer elemento, Cristian. Hay una orden de la Corte Interamericana al Perú como Estado pidiéndole que deje sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional. Y esa orden no ha sido acatada por la Presidenta de la República. En cualquier momento la Presidenta podría voltear y decir, bueno, voy a acatar lo que dice la Corte Interamericana y voy a dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional por mandato de la Corte y entonces el señor Fujimori terminará nuevamente en la DIROES. Correcto, pero O sea, digamos... su candidatura es muy feble. Claro, pero el tema de fondo tampoco sería, digamos, utilizar esa posibilidad de cara a un interés político, que sea o no candidato, ¿no? Porque claro, anteriormente mucha gente se ha opuesto también a la decisión de la Corte de ordenar ese tipo de cosas. Pero claro, como usted dice, la naturaleza del indulto es tal que finalmente es una gracia presidencial y cualquiera sea el motivo, siempre la presidenta Boluarte tendrá la posibilidad de hacerlo, y se lo pregunto porque Natalia Amprimo habla de tiempos, es decir, que ya habría pasado un tiempo para revertir ese indulto. ¿Esa figura existe o no? Y mencionaba el caso Crucillat, no sé si es que es factible hacer una comparación. Sí, Natalia tendría toda la razón y yo estaría de acuerdo con él si no hubiese esta orden de la Corte Interamericana, ¿no? Que de alguna manera prolongue en el tiempo la posibilidad de revocar el indulto. El Perú tiene sobre sí una orden de la Corte pidiéndole que deje sin efecto la sentencia del tribunal. El Perú ha decidido no acatar el mandato de la Corte, pero podría cambiar de opinión porque es una decisión del Estado. Entonces, lo que quiero significar es que la posición del indulto de Fujimori es también frágil, es feble. Y en cualquier momento, por cualquier razón, podría eventualmente dejar sin efecto. Entonces, imagínense un candidato presidencial que está corriendo las elecciones al cual se le revoca el indulto y termina en prisión. Sería mucho más complicada para la vida política, ¿no? Lo más sano en este caso es ir con líderes nuevos, con líderes jóvenes, con líderes potentes que se hagan cargo del país a partir de 2026 como corresponde. Correcto. Con esta termino. Lo que se está conversando, no está pidiendo si es que finalmente va a ser observada o no por el Ejecutivo esta ley respecto de la retroactividad del tema de lesa humanidad. Su posición cortita, por favor, doctor Quiroga. Sí, yo opiné ante el Congreso y es al revés, ¿no? Acá se ha vendido una imagen diferente. No se trata de que los delitos sean prescriptibles, se trata de que el delito rija a partir de la fecha en que rige. Porque lo que nadie cita es el artículo 9 del propio Pacto de San José que dice que los delitos en un Estado no pueden tener aplicación retroactiva. Entonces, lo que está pidiendo en la ley es una cosa que está en la propia Convención y que está en el derecho, en el ABC del derecho penal. Ninguna ley penal puede tener efecto retroactivo. Lo que dicen los contrarios es que hay principios del derecho consuetudinario, del jus cogen y tal, pero nadie ha sido juzgado criminalmente por un principio de jus cogen. Para ser juzgado, la Constitución y el propio Pacto de San José señalan que tiene que haber una ley expresa, clara e inequívoca que rija desde hoy en adelante y no con efecto retroactivo. Clarísimo. Doctor Quiroga, un placer como siempre. Muchas gracias.